Es la gran pregunta ahora sobre la economía española. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está el crecimiento? Y sobre todo, ¿por qué? El INE tiene todavía que revisar el crecimiento del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre del año, después de haber sido además más negativo de lo que esperaba el gobierno. Son datos que nos han llamado la atención. Después de la revisión en el segundo trimestre del año del Instituto Nacional de Estadística, lo que tenemos en el tercer trimestre es un dato mucho peor de lo que se esperaba. Crecimiento del 2%, 9 décimas más que el segundo trimestre, pero dice el Instituto Nacional de Estadística que no tiene todos los datos para poder acercarse bien al dato estadístico concreto y que por tanto va a terminar de recopilar todos los datos y va a corregirlo al alza o a la baja, pero la última vez fue a la baja y todo parece indicar que escasez, petróleo, podrían incluso ponerle un poco más de freno a la economía española. Ese bajón hasta el 2% en el tercer trimestre no esperado por la economía, lo que hace es echar por tierra ya todas las previsiones del gobierno de conseguir un crecimiento que esté en el entorno del 6,5%, más del 6%, que sería algo fundamental para conseguir estabilizar la economía. Este gráfico nos marca muy claro cuáles son los datos que el Instituto Nacional de Estadística ha puesto encima de la mesa. Si ven ahí reflejado, ven por un lado cómo el Producto Interior Bruto a precios de mercado crece el 2%, ven en el 1,1% en el segundo trimestre ese crecimiento, y ven cómo el gasto en consumo final de los hogares, en la tercera línea, se reduce desde el 4,7% al menos 0,5%. Este es el punto clave, el punto fundamental para poder entender lo que está sucediendo en la economía. Primero fueron las empresas las que vieron las orejas al lobo y decidieron frenar sus inversiones, frenar su crecimiento. Fue en el segundo trimestre, fue el cambio fundamental para que la economía creciera un 1,1 y no más. Ahora son las familias las que en el trimestre del verano han visto cómo preferían echar el freno y reducir, y pasan del 4,7 al menos 0,5%. No quedándose tranquila la economía solo con las familias que están reduciendo a través del consumo interno el gasto que tienen, el gasto en consumo final de las administraciones públicas también se reduce y lo hace de un 0,9 a un 0,1, después de haber ampliado del primer al segundo trimestre el consumo. Y luego el gasto de las empresas sigue en un tímido 0,1 desde el cero anterior. Si vemos toda la fotografía en este segundo gráfico que tienen ahí en sus pantallas, vemos como no solo en la parte de alta que acabamos de ver, todos los detalles, vemos también como la formación bruta de capital fijo es uno de los elementos clave. Y gracias a eso se puede llegar al 2% de crecimiento. Si se dan cuenta, la formación bruta de capital fijo se extiende desde el menos 2,2, que era uno de los datos principales en el anterior trimestre, a un crecimiento del 1,3%, y los activos fijos materiales pasan de caer un 2,6% a crecer un 1,5%. Viviendas, construcciones, también pasan del menos 1,5% al 0%. Lo ven en la segunda parte, debajo de la segunda línea, en la de formación bruta de capital fijo. El otro punto clave es lo que está sucediendo con las exportaciones y con las importaciones. Teníamos una balanza de pagos bastante descompensada en el punto anterior, con un crecimiento del 4,2% de las importaciones, traíamos producto y crecía un 4,2%, y se ampliaba solo un 0,9% en las exportaciones, porque el consumo privado tiraba, pero no lo hacían así las empresas en las exportaciones. Ahora se nos ha nivelado bastante y tenemos ahora mismo una demanda nacional que da un dato de 0,2 frente al 2,1%, es decir, la tenemos mucho más estabilizada. Volviendo hacia atrás, se fijan encima de los productos de propiedad intelectual, el INE habla de maquinarias, bienes de equipo, sistemas de armamento, recursos biológicos cultivados, y estos pasan del menos 4,3 al 3,6%, tirando hacia arriba esa formación bruta de capital. En cuanto a servicios, también, como es normal por el verano, se ven incrementados del 1,4 al 3,2. Es decir, hay una recuperación bastante importante en las familias. Lo que no se recupera, sin duda, es que el consumo en los hogares, es que las familias que tienen un buen dinero embalsado, lo que están haciendo ahora es intentar retenerlo por lo que pueda pasar. Otro gráfico nos marca las tasas
interanuales. Y en esas tasas interanuales sí que podemos ver, por ejemplo, cómo el crecimiento de la economía es del 2,7% frente a un incremento que tuvimos del 17,5%, tasas mucho más fuertes, como ven en el gráfico, aunque, por ejemplo, en formación bruta de capital fijo, el tercer trimestre se reduce muchísimo y lo hace al 1,3% desde el 18,9%. Estamos hablando ahora de tasas interanuales, no intertrimestrales. Y vemos como el gasto en consumo final de los hogares, que en el segundo trimestre crecía en tasas interanuales al 17%, ahora lo hace a tasas del 1,3%. A esto hay que unirlo al gran tema, a la gran duda que tenemos ahora mismo, que es qué está pasando entre el crecimiento y la inflación. Es decir, si tenemos encima de la mesa un proceso estanflacionario, es decir, estancamiento económico e inflación por otro lado. Hemos visto por un lado cómo si no el estancamiento, si la ralentización del crecimiento están encima de la mesa, y ojo, que el Instituto Nacional de Estadística todavía tiene que revisar el dato del tercer trimestre, como bien ha dicho el Instituto Nacional de Estadística. El otro dato es la inflación, que también hemos conocido recientemente. La inflación se va hasta el 5,5%, pero eso sí, si ven en este gráfico, verán un pequeño gap entre la inflación normal y la inflación subyacente, la que quita sobre todo energía, del 5,5% que tiene la inflación general al 1,4%. Esto nos genera un problema que va relacionado también con el crecimiento económico. Este 5,5% tiene que ir directo a las pensiones, por lo que de una tacada o en dos pasos va a tener que ampliarse las pensiones en una tasa cercana a una tasa de 5,5%. Principalmente por un motivo. Mucha gente dice, ya, pero bueno, es que la subyacente está por debajo, está en el 1,4%. Es sí, pero la energía también la pagamos todos los consumidores. Por lo que el dato ahora mismo que de verdad refleja cómo están incrementándose los precios es sin duda el dato de la inflación, no de la subyacente, sobre todo con una inflación general en tasas del 5,5%, de tal manera que esa evolución anual del IPC que ven en este gráfico sin duda va a repercutir en una nueva ola de crecimiento inflacionario. Esa nueva ola de inflación se va a ver reflejada porque si se repercute en los salarios habrá una nueva ronda de inflación que esta vez no irá repercutida directamente por lo que está sucediendo con la energía, pero sí vendrá provocada en segunda derivada por la energía. Primero la energía lleva las tasas de inflación al 5,5%, tasas no conocidas en las últimas décadas, luego los salarios le generan una segunda ronda de inflación, porque ahora mismo la pregunta es importante. Por ejemplo, quienes tienen oficinas van a ver repercutido una subida en su alquiler de las oficinas del 5,5%. Quienes tienen empresas van a subir los salarios a los trabajadores un 5,5% o van a perder poder adquisitivo. Los trabajadores entienden que les tienen que subir el 5,5% o consideran también los trabajadores que no es necesaria una subida del 5,5% porque en el fondo es por la energía y va a ser coyuntural. Las preguntas son de difícil resolución. El gobierno tiene que aplicar pensiones por un lado, salarios públicos por otro lado. Es más complicado saber si esa evolución, esa subida de los salarios va a ser del 5,5% o se puede pactar una subida salarial menor. Y en la parte privada es evidente que el conflicto está encima de la mesa entre trabajadores, sindicatos, patronal y empresas por ver si la subida salarial tiene que adecuarse a lo que está sucediendo con la inflación general o con la subyacente. La realidad es que siempre ha ido con la general, pero el riesgo de una segunda vuelta de la inflación estaría a la vuelta de la esquina. Hemos intentado analizar todos los detalles de lo que está sucediendo con la estanflación, con el crecimiento económico de España y también con su inflación. ¿Cuáles son los riesgos de la situación económica española en la que no termina de despegar el crecimiento económico? La inflación sí ha despegado y lo ha hecho con mucha fuerza, y encima España no tiene palancas para controlar la inflación vía monetaria. Lo tiene que hacer el Banco Central Europeo, pero no tiene pinta que el Banco Central Europeo vaya a entrar en esa película. La cuestión ahora es ver si la revisión del Instituto Nacional de Estadística es a la baja o al alza, y por otro lado, si la previsión del gobierno rápidamente va a ser modificada a la baja y la previsión del gobierno para los presupuestos generales de 2022 va a ser también revisada a la baja, con estos tintes tan complicados
que enfrenta la economía. Tienen aquí también la opción de suscribirse, como les digo, en todos los vídeos y darle a la campanilla para tener todas las alertas de Negocios Televisión, y todos los días a las 8 de la mañana en Business Conexión con todos los detalles de lo que está sucediendo en la economía, en los negocios, en la bolsa y en la vida.